Luego hay una interpretación que yo encontré mucho en la universidad que trabajo, es la UACM, desde un punto de vista muy crítico, que es nada más que la privatización, es que el gobierno está perdiendo, está dando casi su poder y sus mecanismos de normar y de influenciar a la sociedad, al sector privado. Entonces yo no voy a decir más porque he encontrado que en este país hay mucha gente que piensa así, sin realmente entrar en la pregunta que es gobernanza. Yo encontré colegas en la UACM que dijo, yo estoy trabajando con gobernanza, a mí no me gusta, estoy en contra. Okay, bueno, sin realmente entrar en la pregunta que realmente es. Bueno, vamos a continuar. Gobernanza desde la administración pública, desde un punto de vista de gobernar en otras formas, y sobre todo la red es gobernar en redes entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Luego, yo quiero decir, no tanto también como gobernanza como transdisciplinariedad, entramos un poco en esta palabra y efectivamente un ejemplo de eso es el Centro Virtual de Cambio Climático. La transdisciplinariedad, hay dos grandes interpretaciones de esta palabra. Hay una interpretación desde Europa del Norte, donde vengo yo también, soy holandés, que es que las universidades, la ciencia colabora con el gobierno y con diferentes ONGs para realizar investigación que no únicamente tiene el objetivo de la ciencia, pero tiene objetivos en común. Y es combinar la ciencia con sus métodos, con sus experiencias, pero con objetivos que vienen desde la sociedad. Sea el gobierno, sea la sociedad un poquito más amplio. Y finalmente hay otra interpretación de la transdisciplinariedad, y voy a trabajar para platicar un poquito más de eso. Entonces no voy a decir más. La gobernanza como co-construcción transdisciplinaria tiene algunos elementos. Es combinar varios actores, eso es cierto. Pero lo importante y lo crucial es combinar varias fuentes. Una cosa de responder es pensar en cómo queremos vivir, convivir y hacer las cosas. Entonces, es también algo muy creativo, tenemos que crear, construir algo. Y entonces conocer y crear el mundo de esta manera más compleja y más concreta implica trabajar en estos diferentes niveles de la realidad. Tener investigación transdisciplinaria, implica diferentes niveles, intelectual, emocional, corporal, hacer estudios científicos, de literatura, de creación de obras de arte, de incluir saberes tradicionales, de estudiar experiencias personales y de autoconocimiento a través de varias técnicas y ejercicios. ¿Por qué yo digo eso? Porque inmediatamente voy a la construcción de la co-construcción también implica colaborar, pero un colabor de manera experiencial, no lineal. Es poco afuera de lo que dije ahorita, pero es así. Colabor y con círculos comunitarios. Yo no creo que, yo hablo del nivel de la ciudad y no es únicamente un asunto de llegar a consenso entre expertos, hay que involucrar a toda la comunidad. Y eso implica colaborar con diálogos de saberes. Y lo interesante de diálogos de saberes no es negociar, pero la esencia es que hay que trabajar con gente que tiene diferentes paradigmas. Y sabemos que cuando tenemos diferentes paradigmas, no podemos construir puentes entre diferentes paradigmas desde la lógica, porque la esencia de paradigmas que parten de otras fuentes de la realidad y otras maneras de ver a la realidad. Implica colaborar en formas no técnicas, como rituales o el arte, por ejemplo. Y sobre todo, yo digo, es importante para México. Entonces, mi visión es, yo dije, es un poco provocativa, pero de mi modo, yo creo, puede ser así, la gobernanza del presente y del futuro.
sobre todo cuando hablamos de gobernanza internacional y como privatización, es homogeneizador, es bastante lineal, es de arriba hasta abajo y es excluyendo. No, cuando yo hablo de la gobernanza en redes es otra cosa, pero no está ahorita en este figuro. Y yo creo que tenemos que ir hasta una gobernanza como con construcción transdisciplinaria, que es heterogéneo, que es no lineal, es espiral, que es multidireccional, no, tampoco es únicamente de abajo hasta arriba. Yo voy a también reflexionar sobre este fracaso, pero es incluyendo, es incluyente. Entonces, otra forma de hacerlo. ¿Por qué yo creo es tan importante? Yo aquí quiero decir algo de México con mis ojos extranjeros. Yo he trabajado en un proyecto de revisar los aspectos de diferentes ciudades frente al cambio climático. Y yo tengo que decir que la Ciudad de México es entre los líderes a nivel internacional, a nivel mundial, cuando hablamos de ciudades y cambio climático. Realmente es así. De 2011 hay un informe muy interesante de las Naciones Unidas sobre ciudades y cambio climático, que es muy crítico también, que dice que hay grandes brechas entre las políticas y la acción real que está pasando en las ciudades. Y no pasa tantas cosas, pero la Ciudad de México, por ejemplo, los ecobicis, los muros verdes o estas esculturas que están respirando, y obviamente hay más, pero son logros de la política frente al cambio climático de la Ciudad de México. Y yo digo en un lado que Ebrard y su administración ha trabajado muy bueno cuando lo veremos en el contexto internacional. Pero también estoy de acuerdo con este informe de las Naciones Unidas que dice que falta tanto y no tenemos mucho tiempo. Bueno, lo que dijo yo es lo que ha pasado en los ecobicis, las esculturas que respiran, todo eso, es un poquito, más o menos en esta parte de la ciudad. Hay también, hasta aquí hay la línea 12 por ahorita del metro, pero mucho ha pasado en esta parte de la ciudad. Y no es raro porque es más fácil trabajar. En un parte porque los conceptos que ha utilizado la anterior administración para desarrollar sus conceptos son conceptos occidentales. Y es más fácil implementar estos conceptos occidentales en una parte de la ciudad donde vive la gente con estudios occidentales, en una manera que refleja, que es colonial, ¿no? Que refleja también ciudades occidentales. Y es una parte, pero la gran parte es realmente mucho más. No, tengo esta cosa. Tienen más estas características, ¿no? Pero no únicamente tienen estas características, también tienen otra cultura. Y aquí entro un poco en la idea de. Nada más voy a mencionar tres autores, Héctor Camprini, la cultura híbrida con sus estrategias de entrar y salir de la modernidad. Y yo creo que voy en esta dirección cuando queremos realmente desarrollar políticas a nivel urbano para esta ciudad, por ejemplo, pero para todo México y quizás para toda América Latina, tenemos que tomar en cuenta que la modernidad, como dice Yanni, es un brasileño, la modernidad latinoamericana es como laberinto, no es como la modernidad en Estados Unidos o Europa, es una mezcla muy interesante, pero muy compleja de la modernidad occidental y de las culturas que encontramos aquí.